mis compañeros y a mis amigas por estar aquí. Muy bien, voy a hablar de una gran pasión que a mí me mueve, me levanta de la cama para seguir estudiando, y es la movilidad artística, porque junta las dos palabras que más me gustan en el mundo: movimiento y artes. Muy bien, la movilidad artística es un derecho fundamental, eso ya es bien sabido, pero vamos a analizarlo desde el contexto antropológico. Sin la movilidad humana, nuestra especie no hubiera sobrevivido. Tuvimos que caminar, no hay muchas leyendas por ahí del estrecho de Bering y toda esa evolución. Gracias a la movilidad, que ha sido un derecho milenario, nosotros accedemos a distintos contextos que nos han permitido alimentarnos, pero los alimentos no solamente están en el estómago. Los seres humanos tenemos la única naturaleza, que es la cultura. Y la cultura hace lenguajes, la cultura hace tradiciones y la cultura hace mitos. En la movilidad también hay algunos mitos sobre la movilidad. Por ejemplo, las primeras civilizaciones siempre se piensan que son hombres. Se analiza, y en las pinturas que quedan de tiempos de la Mesopotamia, solamente se ilustran hombres. Desde allí ya empieza un proceso de invisibilización, y eso es lo que nos trae el día de hoy. La movilidad artística es una naturaleza propia de las comunidades artísticas. Desde muchos tiempos, los artistas y sus comunidades han sido errantes, porque de esta manera pasan por un proceso lógico de la cultura, que es la apropiación. Quiere decir que una persona comienza en un lugar, pero no se estanca en ese lugar, sino busca, ya sea que vengan a contaminarlo personas de otras culturas, como él se organiza con un grupo o solito y comienza una trayectoria. Y hay muchos ejemplos de artistas, no solamente escénicos, que se han dedicado a la movilidad como un modus vivendus, o también para un proceso de aprendizaje, enseñanza de los lenguajes artísticos. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de tres mujeres muy importantes del siglo pasado en México: Rosario Castellanos, Elena Garro y la hija de Elena Garro, que se llama Elena Paz Garro. Estas tres mujeres eran identificadas por ser pioneras en distintos ámbitos de la literatura en México. Ojo, literatura. Para las mujeres que se dedicaron a las artes escénicas como el teatro, la música, la danza, que son originalmente expresiones artísticas efímeras, sus testimonios se van a hacer a través de otros modelos. Los testimonios de estas autoras sí los podemos palpar, sí los podemos leer, los podemos interpretar de primera mano. El día de hoy las invito a que volvamos a leer a Rosario Castellanos y a Elena Garro, pero desde el punto de vista de la movilidad, para que se den cuenta la influencia que tiene en su literatura la experiencia de la movilidad, porque lo decíamos hace un momento entre Pat y yo, la movilidad es una experiencia, pero no es lo mismo una movilidad que tú diseñas, programas, ahorras, administras, lo logras, ¿no? Y regresas sano y salvo, a una movilidad forzada. Entre todas las palabras que habitan en mis libros favoritos que están enfrente de ustedes, escogí una sola palabra para que ustedes vinieran el día de hoy a presentarle tributo a mis amados libros. Y escogí la palabra exilio. La palabra exilio, que tiene una connotación meramente judeocristiana, que viene del Éxodo, ese gran viaje que cruzaron en el desierto, y el exilio, que habla de un lugar aparte. Exilio significa un lugar no aquí. Una palabra que encierra un montón de significados, pero también mucho dolor, porque el exilio es una movilidad forzada. A las autoras Rosario Castellanos y Elena Garro les sucedió movilidad forzada. Muchas veces la movilidad forzada puede ser por amenazas tan grandes como que estalle una guerra en tu ciudad, o que comience una hambruna, una sequía predominante en tu comunidad. Pero una más terrible es cuando los sistemas patriarcales juegan en contra de ti. Y es allí cuando el sistema patriarcal se activa, toda la maquinaria se conduce y elige un blanco. Imagínense ustedes ser el blanco de espionaje de la CIA. Al mismo tiempo, ser personas perseguidas por la policía secreta del Estado mexicano. Y también tener federales y
policías todo el día detrás de ti. Esto le pasó a Elena Garro y a su hija Elena Paz Garro en 1968. ¿A causa de qué? Vamos a ver. Según la autora Patricia Rosas Lopategui, que es una de las grandes estudiosas de Elena Garro, nos cuenta que en 1968, un poquito antes, cuando Carlos A. Madrazo moría en un sospechoso accidente aéreo el 4 de junio de 1969, a solo 8 meses de la masacre perpetrada en Tlatelolco, Elena Garro comprendió que su destino estaba trazado, que tarde o temprano tendría un fin similar al de Madrazo, el político tabasqueño con quien había enfrentado los grandes intereses de la oligarquía mexicana. Este libro que tengo en mis manos es una compilación de muchos textos periodísticos de Elena Garro que le funcionaron para sobrevivir en el exilio. Te lo presto para que lo quieres, Pati, porque Pati es una excelente periodista cultural. Antes de comenzar cualquier viaje en cualquier territorio, tenemos que tener un documento, ¿sí o no? Para pasar de un estado, de un lugar a otro, necesitamos un documento. Voy a leer para ustedes, de Poesía no eres tú, el poema Pasaporte de Rosario Castellanos. Pasaporte. ¿Mujer de ideas? No. Nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas a la metafísica. ¿Mujer de acción? Tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabras. No, de palabras no, pero sí de palabras. Muchas, contradictorias, hay insignificantes. Sonido puro, vacuo, cernido de arabescos, jugo de salón, chismes, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Te lo presto para que lo leas. Poesía no eres tú es una compilación de los poemas más significativos de Rosario Castellanos. Ella escribió Trayectoria del Polvo, un libro de compilación poética muy hermoso en el exilio, cuando en 1974 se le adjudicó el título de embajadora de México en Israel. Y en Tel Aviv, del otro lado del mundo, la autora más importante de México, la más importante del feminismo, porque con ella se inaugura el feminismo en México. ¿Cómo? Desafió la lógica, estudiando filosofía y letras en la Universidad Autónoma de México. Y este libro que está aquí es la publicación de la primera tesis de una mujer. Ella, sin proponérselo, inaugura el feminismo sobre la cultura femenina. Las primeras reflexiones sobre la condición femenina en la cultura de México. Este libro es más trascendental porque analiza las figuras más importantes del feminismo como Simone de Beauvoir, una escritora a la cual los latinoamericanos le tenemos muchísimo miedo, porque los contextos desde donde ella escribe son muy ilógicos a los contextos donde nosotras estamos. Sin embargo, Rosario Castellanos hace un análisis metódico acerca del análisis del discurso de Simone de Beauvoir y Gabriela Mistral, una de sus escritoras favoritas, que después la conoce en Chile. Y esto le revoluciona la cabeza. Aquí está su hermosa tesis de licenciatura. ¿Te acuerdas de este libro? Sí. Muy bien. Para seguir entrándole en la lectura y para seguirlos animando a que le entren a la literatura de Rosario Castellanos y Elena Garro, les voy a pedir un ejercicio que ya de por sí es muy atrevido, pero lo tenemos que hacer. Cerremos los ojos. Internémonos en ese mundo mágico y poético. Y a continuación del libro Andamos huyendo Lola de Elena Garro, escrito desde el exilio, vamos a escuchar esta partecita de un cuento que se llama El niño perdido. La vi venir, eran dos, una vestida de color de rosa y la otra de azul, con un cuello blanco de encajitos. Las dos eran güeras, solo que una de ellas todavía iba a la escuela y la de rosa era su mamá. Así se me figuró, así resultó. Señora, lléveme a su casa, le supliqué a la de rosa. La señora se me quedó mirando. Se echó unas mechas güeras hacia atrás y luego comenzó a reírse. Me dirigí a su hija que tenía ojos grandes y muy compasivos.
dígale a su mamacita que me lleve a su casa. No tengo casa, ando perdido y tengo mucho miedo. ¿No ve que ya está cayendo la noche? La señora se agachó para divisarme bien y volvió a reírse con más ganas. Mira, pues estamos igual. Tampoco nosotras tenemos casa y también tenemos miedo, me dijo muy alegre. No le creí. ¿Cómo una señora tan güera y tan elegante no iba a tener casa? Agaché los ojos y vi unas hojitas caídas en el suelo, que en medio de la sombra brillaban como moneditas de oro, y escuché decir a la colegiala: es verdad, no tenemos casa y tenemos mucho miedo. ¿No nos crees? ¿Cómo te llamas?, preguntó la señora. Faustino Moreno Rosas. Podemos abrir los ojos. Salud. Este libro compila cuentos de ficción sobre movilidad. Andamos huyendo Lola. Lola es el nombre de su gata. Elena Garro era una fiel amante y admiradora de los gatos. En este mismo libro, su hija escribe para dedicárselo. ¿Cómo está aquí? Así. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de cada gran mujer hay un gran gato. Elena Pascal. Con este libro vamos a estudiar en los distintos cuentos la literal historia de la persecución de la noche de 1968, donde ellas salieron expulsadas de sus casas en la Ciudad de México. En este libro habla de un niño que se encuentra perdido. Él huye de su casa porque su papá era un borracho y le pegaba mucho. Y en el camino, en una curva, en la calle Constituyentes, se fue a topar a dos güeras. En esos dos personajes es Elena Garro y Elena Paz Garro. Efectivamente, el día que las persiguieron, las sacaron de su casa, salieron con los zapatos y la ropa que tenían puesta. Así se fueron las grandes figuras de la literatura escapando de casa en casa, perseguidas por la CIA y por la Policía Secreta del Estado mexicano. En este libro, aparte de encontrar muchos gatos y muchos personajes interesantes, también vamos a escuchar el testimonio de cómo fue el exilio de ellas. Tuvieron que atravesar por la frontera norteamericana y tuvieron que dividirse. Una iba con un guerrillero que conoció en el estado de Guerrero cuando defendía indígenas, Elena Garro, y la otra iba con su primo no mayor que ella por 2 años, que era Elena Paz Garro. Cruzaron la frontera dividiéndose y se encontraron en Wisconsin. Ahí tomaron un avión que las trasladó a Europa. Vivieron en un departamento de 2 metros por 2 metros, infestado de 200,000 animales, porque ellas rescataban animales, sobre todo gatos. Y desde allí escribieron este libro, que son las notas periodísticas que las hizo sobrevivir durante más de 20 años. En 1993, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Cultura, manda a traer a Elena Garro, enferma de efisema pulmonar, y a su hija Elena Paz Garro, enferma de esclerosis múltiple y cáncer en los pulmones. Aquí terminan sus días. Las condiciones en que las traen no son las condiciones en que se las prometieron. Sin embargo, sí les cumplieron una máxima que por la cual no se quería mover Elena Garro de Europa hacia México. Si usted me quiere llevar a México, así le dijo a la secretaria de Conaculta, me va a traer con todo y mis gatos. Y volaron 22 gatos desde París a México y están radicados algunos en una casa de Cuernavaca, Morelos. Muy bien. El libro que tenemos aquí es un libro que publicaron post-mortem. Quiere decir, Rosario Castellanos no lo hubiera publicado. Rosario Castellanos era una persona de rigor literario. Esto quiere decir que se esmeraba demasiado en lo que escribía y sobre todo en lo que publicaba, porque ella sabía la importancia y la relevancia de sus letras, no solamente en su época, ni para unos premios mediáticos. Ella sabía que con este legado, nosotras, las hijas de no sé cuántas generaciones, íbamos a poder acceder a la educación, a la cultura y a un acto muchísimo más justo, construir nuestras propias bibliotecas. Porque es bien sabido que a las mujeres, hace no más de un siglo, no se les permitía ni escribir, mucho menos publicar. Imagínense tener sus propias bibliotecas. Este libro habla sobre el universo adolescente, estudiantil, en el que ella se vio inmiscuida con algunas movilidades, 2 de ellas a Barcelona. Cuando estuvo allí, le escribía muchísimo a una persona a la que amó durante mucho tiempo, Ricardo García.
Ricardo García es una persona, un filósofo que la conoció en la Facultad de Filosofía y pronto intimaron y se volvieron amantes. Durante muchos años, Ricardo García y Rosario Castellanos permanecieron bajo una relación epistolar. Quiere decir que a través de sus cartas se confesaban y se amaban. En este libro, Cartas a Ricardo, otro libro póstumo que ella no hubiera deseado que se publicara, porque aquí están los más íntimos pensamientos, memorias y sentimientos. Una persona que era muy rigurosa con su literatura, haber expuesto su intimidad, sus cartas, hubiera sido haberla desnudado frente a ese sistema patriarcal a la que ella siempre le tuvo miedo. Porque desde que creció en una casa en Comitán, allá en Chiapas, le tuvo miedo a la oscuridad, le tuvo miedo a la soledad, le tuvo demasiado miedo a confrontar a su padre. Ella es hija de un matrimonio de un cacique en Comitán, Chiapas, que cuando se muere su hijo pequeño, Minchito, empiezan a relegar a su hija, quedando en silencio. En esa familia solamente había duelo porque el único hijo varón no iba a poder heredar las tierras y todas las propiedades que los padres tenían. Una hija representaba el fracaso. Entonces Rosario Castellanos dice de su propia voz: me puse a pensar, ¿qué haría mi hermano de haber crecido, de no haber muerto? ¿Qué había hecho mi hermano? Estudiar. Hubiera estudiado. Entonces me puse a estudiar yo. Y es así como se convierte en una de las feministas y estudiosas más importantes de la cultura en México. Cartas a Ricardo revela una intimidad, una infantilería de esta autora que nadie se la creía. Incluso existen en sus cartas un dejo de sumisión que no era propio de una feminista de su época. Les voy a leer una carta que recién encontré. Esta ya es en un momento en que Rosario Castellanos y Ricardo Guerra sí se casan. Así como en los cuentos de hadas, sí se casan después de mucho tiempo. Y sí, tienen un hijito llamado Gabriel. Pero luego, la movilidad de Rosario Castellanos ya tiene que ser con una persona más. Desde Madison, Wisconsin, el 16 de noviembre de 1966, Rosario le escribió a su esposo diciendo: mi querido Ricardo, ya te había yo escrito una carta de lo más elegancia en lo que me jadeaba la adversidad y del mundo cruel cuando me llamaron a la puerta. Era el cartero, para entregarme tu carta en la que venían las fotos de retratos de Gabrielito y la maravilla de maravillas, el Balú. Dios te bendiga, por nada ha llegado nunca tan oportuno como el Balú. En 1966, Rosario Castellanos tenía que consumir Valium, un medicamento que es propio para las personas que tienen profundas depresiones y que no las dejan trabajar, y vivía sola en Estados Unidos consumiendo un medicamento psiquiátrico. ¿Por qué no vivía su hijo con ella? En la lógica patriarcal, porque ella no podía hacerse responsable de su hijo porque viajaba mucho y consumía Valium. En la lógica, ella no podía estar con su hijo. Esa separación le costó un poco de cordura a Rosario Castellanos, pero sobre todo la decisión de asumir la embajada en Tel Aviv, en Israel, en 1974 y dejar a su hijo con su padre, a su crianza. Y un mes después de que le da a su hijo, termina accidentalmente muerta limpiando una lámpara. Hay 3 tesis. Una de las tesis conspiranoicas es que a Rosario Castellanos la mataron. La asesinó el Estado mexicano, el mismo que la mandó de exilio hasta Tel Aviv. La segunda tesis es que sí fue un accidente. Ella estaba limpiando una lámpara con un trapo mojado, la carga eléctrica en Israel es totalmente distinta a la mexicana, voló, quedó fulminada. Y la última y la más importante, propia de muchos textos que vamos a seguir leyendo a través de Mujer que sabe latín, es un inminente suicidio. Entonces, lectoras y lectores, los invito a leer a nuestras autoras favoritas a través de un ejercicio que ella misma escribió al referirse de la literatura de Virginia Woolf y con lo que se iba a encontrar el lector. Decía: ingenuo lector común, no busca más que su propio placer de ser guía por el instinto y por lo que se comporta. Frente a este libro, con la apertura maravillosa de cada letra, esta casa ajena,
con la curiosidad del niño, descubre la merced y con el espíritu de la adolescencia, busca la libertad y busca la conquista. Escoge, guarda y olvida. ¿Por qué no? Lo único a lo que el lector le inspira es leer declaradamente el amor y la vida. Con Rosario Castellanos vamos a encontrar una nueva versión de la literatura. Yo sí los invito a que la lean, las invito a que la reflexionen, a que se introyecten a través de ella, porque su movilidad no solamente le costó esta finísima literatura, sino también nos recuerda que no están desactualizados los temas de injusticia social, que a Rosario Castellanos y a Elena Garro nadie les va a hacer justicia, porque eso fue el siglo pasado. Pero el simple hecho de estar nosotros en este momento, frente a estos libros y confrontarnos a estas letras, es un acto de justicia social. Muchas gracias. Y ya para cerrar, este libro no es de ninguna de ellas, pero quiero hablarles sobre la definición de patriarcado, por si a alguno le quedó una duda, ¿va? Según Graciela Hierro, en este libro de Ética y Feminismo, dice que el patriarcado constituye la institucionalización de la fuerza masculina y su pilar es la familia monogámica, eslabón más reciente de las instituciones sociales primarias, cuyo objetivo es garantizar un control total sobre la vida individual de sus miembros. Los estados generalmente consideran a la familia patriarcal monogámica como una forma social que completa su control sobre los hombres en la vida que podríamos llamar personal. Así la familia, la sociedad y el Estado son las tres entidades que desde el patriarcado se interrelacionan. En las tres, la cabeza es el hombre, el patriarca. Las tres mujeres tienen mayor injerencia en la institución de menor fuerza social, la familia. Es la casa, es la sociedad y prácticamente nula en el Estado. La mayor jerarquía de poder destacada por el hombre se sostiene y se justifica por todas las instituciones sociales, la religión, la moral, la opinión pública y la ley. Muy bien, y ahora sí terminamos con todos los libros. Muchas gracias. Elena Garro, cuando se va con su hija, llega a Madison y también Rosario. Ella escribió esta carta de Ricardo en épocas distintas, pero sí coinciden, ahí hay algo, hay como relaciones, más bien mexicanos radicados en Estados Unidos, que eran las conexiones de estas personas. Claro. Entonces es lógico que todas terminaran en lugares así. Recuerden que las ciudades capitales concentran a las comunidades artísticas, y en Estados Unidos hay distintas ciudades capitales. Una de ellas, al menos en el siglo pasado, era esta ruta. ¿En qué año murió Elena y su hija? En el 94 y su hija en el 98, me parece. ¿Y no conocieron a Rosario? Sí, pero no directamente, porque Rosario Castellanos se moviliza cuando tenía 16 años de Comitán a la Ciudad de México a estudiar filosofía, y ahí comienza a codearse en el aula con los grandes intelectuales. Con uno de ellos es Octavio Paz. Gracias a las conexiones de Octavio Paz y sus relaciones, Rosario Castellanos llega a los grandes libros de poesía y a las publicaciones. Entonces, sí tienen relación, pero no la relación sorora que nosotros hubiéramos querido que hubieran tenido. A lo mejor hubieran sobrevivido juntos. ¿Alguien más? Sí, está súper interesante. Ojalá les den ganas de leerlas. Pues préstanos los libros o regálanos. No, se los presto.